¿sí? ¿Ok? Vamos a recordar el uso del pronombre se dentro de los reflexivos, pero él también puede ser parte de los verbos recíprocos, ¿ok? De los verbos que siempre son pronominales y que me hablan de una acción que va a sí mismo o entre varias personas, ¿no? Entonces, ahí se utiliza el pronombre se. Vamos a ver las diferentes situaciones en las que podemos utilizar este pronombre, ¿ok? Por ejemplo, cuando es el complemento directo o indirecto, ¿ok? De un verbo, en este caso un verbo reflexivo, porque tenemos el verbo peinar, ¿sí? Vamos a utilizar el pronombre se antes, ¿sí? La niña se peina. Cuando lo utilizamos con un verbo conjugado, vamos a recordar que siempre va antes y separado del verbo, ¿ok? Es así como va a funcionar. ¿Bien? Muy bien. Si decimos, por ejemplo, en una acción, a la niña la peina su madre, en este caso no es reflexivo, porque la madre es quien está peinando a la niña. Pero aquí sí, cuando decimos la niña se peina, es a sí misma, es a ella misma que se está peinando, ¿ok? Vamos a ver acá, por ejemplo, cuando decimos la niña se lava la cara, en este caso es reflexivo, ¿ok? Porque es la niña a sí misma, ¿sí? Pero cuando decimos a la niña le lava la cara a su madre, esto no es reflexivo, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto antes, ya habíamos hablado de esto antes. Solamente estamos repasando el pronombre, el uso de ese pronombre se. Cuándo sí usarlo y cuándo no usarlo. Entonces, siempre que las acciones de las que estamos hablando sean reflexivas, como peinarse, lavarse, siempre vamos a utilizar el pronombre se para las terceras personas. Él, ella, usted, ellos, ellas y ustedes. Tercera persona del singular, tercera persona del plural. ¿Ok? Cuando hablamos de verbos recíprocos, también estuvimos hablando un poco de los verbos recíprocos, vamos a utilizarlo de la misma manera, ¿ok? Lo que pasa es que los verbos recíprocos tienen sujetos múltiples o plurales, ¿ok? Cada individuo recibe la acción por igual, ¿sí? La acción que realiza el otro, cada uno la recibe por igual. Entonces, Juan y Pedro se escriben cartas. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan le escribe a Pedro cartas, pero Pedro también le escribe a Juan algunas cartas. ¿Ok? Entonces, estas son acciones recíprocas. Cuando tenemos acciones que son recíprocas, también se usa el pronombre se. ¿Ok? A ver acá, con los verbos pronominales, solamente se va a utilizar cuando la esencia de ese verbo sea reflexiva. Por ejemplo, se arrepintió de lo que había dicho, ¿sí? El verbo arrepentirse, sí arrepender del portugués, es uno de los verbos que son siempre pronominales, que son siempre reflexivos y que nunca se pueden conjugar sin su pronombre. Entonces, siempre para la tercera persona vamos a utilizar se arrepintió, en este caso, ¿no? Se arrepintió, se arrepintieron, si son varios, ¿vale? ¿Ok? Siempre en concordancia con su conjugación de verbo y separado porque el verbo está conjugado. ¿Ok? Muy bien. Esto ya lo habíamos visto también. Ahora, vamos a tener el uso no reflexivo, pero que sin embargo es un uso necesario. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar ese pronombre se en sustitución de los pronombres le y les cuando a los pronombres le y les tenemos que sumarle o tenemos que combinarlo con lo, con la, con los y con las, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir se lo di. Obviamente, estos verbos los vamos a utilizar en un contexto donde previamente se tiene una información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le di el libro a Leche.
Un libro que Aleche me prestó, yo se lo di a ella, ¿sí? Entonces ahí digo, se lo di, ¿sí? Se en sustitución de es el le. ¿Por qué? Porque lo estoy combinando con un lo. Vamos a sustituir este le con un lo. Y el lo hace referencia al libro. Entonces, como tengo que combinar estos dos, no digo le lo di, sino que digo se lo di. ¿Ok? A ver, por ejemplo, otro ejemplo que les puedo colocar acá. Cuando me los encontré a 2, 3, 4 personas, siempre el plural porque son los encontré. Cuando me los encontré, a ellos les dije lo que sabía. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo tengo que cambiar este le y este les por un se, cuando tengo que combinar le y les con lo, la y las, ahí se sustituye. Entonces, una forma de volver a decir esto en el contexto sería cuando me los encontré a un grupo de personas, se los dije. ¿Ok? Les, lo vamos a sustituir por se. ¿Ok? Y el lo se hace referencia a esta información. Alguna información de lo que están hablando. Les dije lo que sabía sobre cualquier cosa. Es una información. Les voy a explicar esto un poco mejor acá. Fíjense. Doy flores a tu primo. No decimos esto en español, esto no tiene sentido en español. ¿Ok? Esto es para que ustedes con su cabecita, que piensa en portugués, puedan entender la noción de lo que estoy queriendo explicar, pero en realidad nunca decimos eso en español. Entonces, ¿cuál es el verbo acá? Doy, ¿ok? Vamos a tener un objeto y un sujeto, una persona, ¿ok? Entonces, yo puedo preguntar, ¿para quién son esas flores? Para tu prima es una ella, ¿ok? Este va a ser el objeto directo en esa frase. Indirecto, perdón. El objeto indirecto en español, cuando es para personas, se utiliza le y les cuando son varias personas, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí lo correcto sería decir le doy flores. Ok, le doy flores a tu prima, le doy flores. Bien. Pero si yo quiero sustituir las flores, ¿verdad? Entonces voy a preguntar qué doy igual al verbo, son flores. Las flores son quienes reciben el objeto directo del verbo, son el objeto directo del verbo, ¿no? Son las que reciben la acción de dar, ¿ok? Que es la acción del verbo. Entonces, por eso lo vamos a sustituir con las, ¿sí? Pero como yo no puedo decirle las doy, porque es incorrecto, yo no puedo decirle las doy, porque no está bien. Yo tengo que cambiar ese se, le, por un se, porque lo tengo que combinar con las, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, se las doy, ¿sí? ¿Ok? Después vamos a profundizar en esto. Ahora lo que quiero que vean es como una de las formas en las que se utiliza ese pronombre se, ¿no? Son varias formas. Como reflexivo, como recíproco y como complemento indirecto de los verbos en este caso. ¿Bien? Muy bien. Entonces, lo correcto va a ser decir se las doy. En un contexto de conversación, esto se va a entender porque la conversación le va a dar el contexto. Esto es una norma que se utiliza para evitar la cacofonía. La cacofonía en español es, por ejemplo, ese sonido de lelo, lela. Es un sonido incómodo, desconfortable para el oído. ¿Ok? Entonces, para evitar esta cacofonía, cuando se suman el objeto indirecto, que es le y les, y el objeto directo, que puede ser lo, la, las y las, vamos a cambiar ese les y les por se, ¿sí? Para que suene se lo, se la, se los y se las. Como aquí, se las doy, ¿sí? Muy bien. Otra forma en la que podemos utilizar el objeto, perdón, el pronombre se, es como un indicador impersonal, ¿sí?
En este caso va a tener un carácter reflejo o impersonal en la oración y solamente aparece cuando hablamos en tercera persona. ¿Ok? En este caso no tiene un mayor significado, sino más allá de poder explicar que algo está sucediendo, pero que no le está sucediendo a una persona en particular. Por ejemplo, en este restaurante se come muy bien. ¿Qué quiere decir? Estoy diciendo que en ese restaurante venden buena comida, hay buena atención, eh, las personas son amables, porque el hecho de comer no es solo comer la comida, ¿no? Sino el ambiente, el lugar y el trato de las personas. Entonces, en este restaurante se come muy bien. Estoy hablando en general de que yo, tú, vos, cualquier persona que vaya a este restaurante la va a pasar muy bien. Es impersonal, no se lo estamos atribuyendo a una persona solamente, ¿sí? También puede ser un indicador de voz pasiva. Opa. Cuando hablamos de voz pasiva, por ejemplo, podemos utilizarlo también en tercera persona para hablar de una acción, ¿sí? Por ejemplo, se venden pisos, ¿ok? En portugués lo utilizan al revés, véndense tal cosa, véndense. En español es se venden pisos. Se comenta que subirá la gasolina, ¿ok? Muy bien, pero nadie está diciendo esto. Se comenta, o sea, como que hay comentarios por ahí de que va a aumentar la gasolina, el precio de la gasolina, ¿no? Se venden pisos. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a esa tienda, le van a vender pisos. Cualquier persona, no una persona específica. En la tienda venden pisos. Y cualquier persona que vaya a la tienda, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, va a ir allá y también le van a vender pisos. Entonces, nos habla de una tercera persona, una tercera situación en una voz pasiva, ¿sí? En general. Vale. Muy bien, también lo podemos utilizar con la única función de intensificar el verbo, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, lo que va a hacer es intensificar nada más la acción del verbo. Yo puedo decir que invité a este chico a comer en casa, por ejemplo, y ese chico comió 3 platos de comida. Ah, comió 3 platos de comida. Wow, es mucho para una sola persona. Ok, perfecto. Entonces yo puedo decir, se comió 3 platos de comida, como dándole énfasis al verbo comer ahí. Imagínate, se comió 3 platos de comida, ¿sí? Igual acá, yo puedo decir fue enseguida, o sea, fue corriendo. Pero si yo digo se fue enseguida, le estamos dando énfasis también. Y también en este caso se utiliza en la tercera persona, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Con todos los pronombres, ¿ok? No, no va a ser solamente con uno de los pronombres. Entonces, por ejemplo, yo lavo las manos. Si soy yo, ¿qué pronombre debe ir aquí? Por ejemplo. Me. Ujú. Entonces vamos simplemente a colocar ahí el me, ¿sí? ¿Ok? Yo me lavo las manos, ¿sí? Muy bien. Y acá tú vistes deprisa. ¿Y ahí? Te. Muy bien. Tú te vistes deprisa, ¿sí? Ella acuesta tarde. ¿Y ahí? Se. Muy bien. Ella se acuesta tarde. Nosotros marchamos. Y Nos. ahí nosotros nos marchamos. Marcharse es como ir embora, ¿sí? Salir, fugir. Muy bien. Vosotros queréis. Os, Os. os queréis. Muy bien. Recuerden que ese os no se usa en Latinoamérica, solamente en España, ¿sí? Ellos enfadaron. Se. Se, Muy bien, porque es recíproco. Él se enfadó con ella y ella se enfadó con él, ¿sí? Ellos se enfadaron. Bien. A ver, ¿quién
olvidó las llaves. Y ahí, Se claro, porque es impersonal, ¿sí? ¿Quién se olvidó las llaves? No sabemos quién fue. Estamos preguntando para saber quién fue. Ujú. Muy bien, y aquí Raquel y tú no conocíais. se Mira cómo termina el verbo. Ais. Ah, seis. ¿Cómo queréis? ¿Qué pronombre va aquí? os, Ujú, os. ¿Sí? Todos esos verbos que terminan en ais, eis, son los verbos de vosotros. Son los verbos que se utilizan en España. Ok, aquí las tortugas escondieron. ¿Y ahí? Se esconderam. Es perfecto. Y por último, ¿dónde vimos tú y yo? Os, Tú y yo. don, os, donde nós, Eso, muy bien. ¿Dónde nos vimos tú y yo? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Pregunta en esta parte? ¿Está tranquilo por ahí? Palabras que no conocemos, alguna cosa nueva, algún sentido de alguna frase que no hayamos entendido. eu não entendi. Eles se enfadaram. Não sei o que significa. Enfadarse es ficar bravo con a otra persona. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, Letia, que tú y yo nos enfadamos. Tú y yo nos enfadamos. Cuando los verbos son recíprocos, las personas, ambas personas o todas las personas involucradas reciben la acción del verbo por igual. Entonces, Aletia y yo nos enfadamos, ella y yo, ¿sí? En este caso, tú y yo, Aletia. Entonces, nosotras nos enfadamos. ¿Qué quiere decir? Yo fiquei brava con ella y ella ficou brava conmigo no mismo momento. Es recíproco, ¿sí? ¿Se entiende, Aletia? Sim, entendi. Muy bien, Entendi, graças. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta en estas frases? ¿No? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Madre e hija parecían mucho. En este Se caso, pareciam. exactamente, es recíproca la acción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, madre e hija se parecían mucho, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Nosotros bajaremos aquí. Que es Nós, bajaremos. Ok, nos bajaremos, desceremos, de descer do ônibus, descer do Ah, avião, descer, sei lá, qualquer coisa, ¿sí? Muy bien, a ver acá. Si no callan, serán castigados. Una maestra, se não se no. calam, ok. Se callan, ¿sí? Ok, la pronunciación de las dos L's en español tiene un sonido de ya, ye, yi, yo, yu, o tiene un chiado en Argentina. Xia, she, shi, sho, shu. Entonces, en Argentina, esa frase podría ser dicho, si no se callan, serán castigados. ¿Sí? Muy bien. A ver acá. Si soy atacado, defenderé. ¿Y ahí? Me. te, ¿Me o sé? Me. Estou me defendendo? Exacto. Si soy yo atacado, me defenderé. Me estoy defendiendo o estoy defendiéndome. ¿Sí? Muy bien. La número 5. Ya noté que tú habías os, enfadado. Tú. Te. Ok. Concordancia siempre del pronombre con el sujeto. Ya noté que tú te habías enfadado. Você tinha ficado bravo. Você tinha se chateado. ¿Sí? ¿Ok? A ver, marcharé mañana temprano. Me me, marcharé. Eh,
Cuando no aparece el sujeto, lo que tendemos a pensar generalmente es que, primero, es yo, ¿sí? A ver acá. Despierta y levanta ahora mismo. ¿Y ahí? Te. ¿Dónde va el té? Espera. Sí. Nene, cese. No, Despierta es imperativo, ¿sí? Levanta. Ajá. ¿Y dónde va el té? Punto o separado. Levántate. Es punto, ¿sí? Porque exactamente es un imperativo. Despierta y levántate ahora mismo, ¿sí? También pudiéramos escuchar, despiértate y levántate ahora mismo, ¿sí? De las dos formas, ¿ok? Una orden. Muy bien. Hoy tú y yo acostaremos tarde, Nós No. acostaremos. ¿ok? Tienen que alimentar mejor. Alimentarme. Tienen que alimentar mejor. Se. ¿Junto o separado? Separado. Sí, seguro. El verbo termina en ar. ¿Qué me dicen de los verbos que terminan en ar? Imperativo. Alimentar-se. Alimentarse. Ajá. Entonces, ¿dónde va el pronombre? ¿Junto o separado? Junto. Exactamente. ¿Sí? Tienen que alimentarse mejor. ¿Ok? Todos los verbos cuando son imperativos. ¿Ok? Cuando son infinitivos, llevan el pronombre después. ¿Ok? Igual acá, lo que decía en esta parte Joaquín, me estoy defendiendo. ¿Ok? Yo no puedo decir me defendiendo, no. Yo digo estoy defendiéndome. ¿Sí? Portunhol. Esa es la diferencia entre el español y el portuñol. ¿Sí? Muy bien. Y acá los criminales, ellos no arrepintieron. ¿Y aquí? Se. Se. Ok. Aquí tú no atreves a saltar. Te. Bien. Yo no avergüenzo Me. de lo que hice. Muy bien. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas aquí? Palabras que no conocemos en esta parte. ¿No? Fíjense. Profe, não me avergüenzo do que lo hice e, e não me avergüenzo do que lo he hecho. También, lo que pasa es que he hecho es pasado compuesto. Hice pasado simple. ¿Sí? Ahora es que vamos a ver los pasados. Todavía no hemos visto los pasados en este curso. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, en esta parte. Cuando tenemos un gerundio, cuando tenemos un imperativo y cuando tenemos un infinitivo, siempre el pronombre va después. Esto tienen que aprenderlo para toda su vida de español, ¿sí? Gerundio, imperativo, infinitivo, ¿sí? Vamos a escribirlo para que ustedes lo tengan muy, muy claro. Verbos en gerundio son los que terminan en ando, endo. ¿Dónde está el gerundio aquí? Acá. Y endo. ¿Sí? ¿Ok? Imperativo. Imperativo es una orden. ¿Dónde está el imperativo aquí? Despierta, levántate, son órdenes, son peticiones. ¿Ok? Y finalmente los verbos en infinitivo, ¿ok? Que eso es cuando los verbos están en su forma base y están con sus terminaciones normales, ar, er, i, ¿sí? En síntesis, yo no puedo decir me defendiendo nunca,
No puedo decir te levanta. Te levanta. No, siempre es levántate. ¿Ok? Y no puedo decir se alimentar. Tengo que decir alimentarse. Y lo mismo con todo el resto de los verbos. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte hasta acá? Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Si está claro esto. Acá tenemos las respuestas correctas. Muy bien. Bueno, ya hicimos los ejercicios que íbamos a hacer sobre estos verbos reflexivos. Y ahora quiero hablarles de un verbo muy importante, que es el verbo quedar. El verbo quedar, en español, si ustedes lo traducen al portugués, sería el verbo ficar. ¿Ok? Pero esto es un verbo que es polisémico. ¿Qué quiere decir eso de que es polisémico? Bueno, que tiene muchos significados diferentes, ¿sí? Creo que Joaquín me hablaba en estos días de quedar, quedarse, permanecer en algún lugar, cambiar, ¿sí? Joaquín me estaba haciendo algunas preguntas sobre eso hace poco en una de las clases, ¿ok? Quedarse enfermo fue mi Eh, pregunta. Muy bien, que yo te dije, usamos más ponerse enfermo que quedarse enfermo, ¿sí? ¿Ok? Bien, hoy vamos a ver esa diferencia, cuándo vamos a usar el verbo quedar y cuándo no vamos a usar el verbo quedar, ¿ok? De esto va nuestra clase de hoy para tener una buena base para poder empezar a hacer los ejercicios del examen, porque si no tenemos una buena base de español, no adianta, no vamos a poder hacer los ejercicios, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense todas las formas en las que podemos ver el verbo quedarse, ¿sí? Esto ya ustedes saben que si lo meten en cualquiera de los conjugadores que están ahí dentro de las recomendaciones en el Classroom o cualquiera de los conjugadores que hemos visto acá, ¿sí? Van a poder ver, por ejemplo, que en presente va a ser quedo, quedas, quedas, queda, quedamos, quedáis, queda, ¿sí? En presente sí. En pasado simple también va a ser quedé, quedaste, que es la terminación de los verbos en pasado para tú y para vos. Quedó, quedamos, quedasteis, quedaron. ¿Sí? En pasado. Muy bien. Y en futuro simple también, quedaré, quedarás, quedará, quedaremos, quedaréis, quedará. Esto que vemos en azul son las terminaciones, todas en presente, las terminaciones del pasado y las terminaciones del futuro. ¿Ok? Vamos a tener una dimensión de un tipo de verbo que luego vamos a ver, no es un tipo de verbo, es un modo verbal que es el subjuntivo, que generalmente lo utilizamos con la preposición, con el relativo, que, ¿sí? No es una preposición, un relativo. Que me ayuda a relacionar cosas con otras. Por ejemplo, que yo quede, que tú quedes, que él quede, que nosotros quedemos, ¿sí? Quedéis y quede. Sería como quedar en portugués. ¿Okay? Ese tiempo verbal que se utiliza cuando vamos a hablar con intención de dudas, con intención de hipótesis, de probabilidades y no de cosas tan ciertas, ¿no? Porque con las cosas ciertas utilizamos el indicativo, ¿no? En presente, en pasado y en futuro. Pero con las cosas que son inciertas, utilizamos esto. Por ejemplo, el subjuntivo. ¿Qué sé yo? Joaquín me dijo para que quede con todo el grupo, quedar en el sentido de combinar, ¿eh? Para que quedemos con todo el grupo de compartir un helado, ¿sí? De tomar sorbet juntos, ¿no? Para que quedemos, ¿sí? Nosotros, ¿ok? Entonces, en este sentido, es una cosa que todavía no ha sucedido, pero puede suceder, va a suceder, ¿sí? Esa es la intención comunicativa del subjuntivo. Después vamos a tener una clase específicamente sobre eso, ¿ok? Y los otros dos verbos que ya vimos, que son el presente del reflexivo y el presente del verbo pronominal, ¿ok? Entonces, me quedo,
te quedas, se queda, nos quedamos, os quedáis, se queda, ¿sí? Cuando son reflexivos, recíprocos, siempre se usa el se, ¿ok? Ahora, cuando son pronominales, entonces yo también voy a decir me quedo, te quedas, pero puedo decir le queda o se queda, y este se, recuerden que es cuando lo tengo que combinar con la, lo, las, ¿sí? Nos queda, os quedáis, les queda o se queda, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es lo importante? Que cuando él va a actuar como el verbo gustar, por ejemplo, a mí me queda bien este vestido, a ti te queda bien el cabello así, a ti te queda fatal esa ropa, ¿sí? Lo vamos a utilizar con estos pronombres, ¿ok? A Joaquín le queda, a Kesia le queda, ¿sí? Bien ese vestido, etcétera, ¿ok? Es como de lo que le luce la ropa, ¿vale? Muy bien. Igual ustedes van a tener esto en el conjugador y tienen esto en los slides que yo pasé para ustedes, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora ese verbo quedar solo, cuando él es conjugado como un verbo transitivo, ¿cómo lo vamos a utilizar? Ese verbo quedar, ¿cuál van a ser sus sentidos? Recuerden que les había dicho que el verbo quedar es un verbo polisémico. ¿Qué quiere decir que es polisémico? Que va a tener muchos sentidos dependiendo del contexto. El contexto es el que me va a decir cómo voy a usar el verbo quedar, ¿ok? Y las 6 formas en las que la puedo usar: en presente, en pasado, futuro, en subjuntivo, en el reflexivo y en el pronombre, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se utiliza quedar conjugado transitivamente, solo, o sea, en presente, pasado y futuro, ¿sí? ¿Ok? Primero lo vamos a utilizar como verbo locativo, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es un verbo locativo? Que está situado en algún determinado lugar. Locativo de localización, ¿sí? De locación en español, o de localización también en español. Y en este caso tiene el mismo significado que el verbo locativo estar. Por ejemplo, el supermercado queda cerca de aquí, es próximo de aquí. Madrid está o queda en el centro de la península, la finca ahí, ¿sí? En este caso comparte significado con el verbo estar. Bien. Eu sempre pensei que a palavra lugar não existia. Sí, Sempre lugar. usei a palavra sítio. Sitio es un sinónimo de lugar. ¿Sí? Por ejemplo, Joaquín, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu estado? Eu vivo em Rondônia, ¿Eso dónde queda? em norte de Brasil. Ajá, entonces tienes que decir me queda. ¿Dónde está Rondônia? Dímelo con el verbo quedar. Eu quedo em Rondônia. No, tú no. Rondônia queda al norte de Brasil. ¿Sí? Rondônia queda em norte de Brasil. Muy bien, perfecto. Exactamente, eso ahí. ¿Sí? Profe, Muy bien. Dime, Bruno. ¿por qué no puede decir me quedo en algún lugar? O puede. Todavía no te he explicado eso. En Ah, esta parte solamente estamos hablando para hablar de un lugar. Entonces, cuando se habla de lugar, no se usa con los pronombres. ¿Ok? Te pregunto, Bruno, ¿dónde vives tú en Brasil? ¿En qué parte de Brasil vives? en sur, ¿En qué estado? Río Grande do Sur, Ok, Río Grande del Sur, ¿dónde está? ¿Dónde queda? en el centro de Brasil. Ok, Al entonces sur de Brasil. tienes que decirme, Río Grande queda al sur de Brasil, ¿sí? Ajá. Porque es donde está localizado, es donde queda ese lugar, donde está ese lugar, ¿sí? Ese es el sentido de este verbo quedar aquí, ¿sí?
A ver, vamos a preguntarle a las chicas. Alexia, ¿dónde vives, Alexia? Allá en Brasil. Vivo em Macapá. ¿Dónde queda Macapá? Queda em norte de Brasil. Al norte de Bien Brasil. lejos. Bien lejos. Muy bien. Kesia, ¿dónde vive Kesia? ¿En qué parte de Brasil? Bahía. Bahía, qué lindo. ¿Dónde queda Bahía? El nordeste. Ajá, pues tienes que decirme Bahía queda. ¿Sí? Ah, queda en nordeste. Muy bien. Exactamente. Eso ahí es para identificar dónde está determinado lugar. ¿Ok? Ese es uno de los primeros significados del verbo quedar. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes saben dónde queda Argentina? A ver, ¿quién puede explicarme dónde queda Argentina? Con respecto al continente. Queda em América Latina. Queda en América Sudeste. Latina, al sureste. Bueno, sí, sureste, puede decirse. ¿Sí? Muy bien. Queda en América Latina, queda al sureste. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar acá. También vamos a utilizar el verbo quedar solito, sin pronombre, ¿ok? Para indicar que hay aún parte de alguna cosa, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo estamos utilizando como el verbo haber en su forma no personal, que es hay, ¿sí? ¿Ok? Esta va a ser la otra traducción o un sinónimo de acá, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, quedan 2 litros de leche en la heladera, ¿sí? Yo puedo decir, hay 2 litros de leche en la heladera. También tiene un sentido de resta, ¿ok? Tiene como el sentido de esos dos. Restan 2 litros de leche en la heladera. Hay 2 litros de leche, quedan 2 litros de leche. Pero ese queda tiene más sentido de resta, ¿no? Como que yo que fico, que falta para acabar. ¿Sí? Solo 2 litros, pero te acabé. ¿Sí? Bueno, ya saben que en este caso no se puede usar como un verbo pronominal, no se puede usar con los pronombres, ¿sí? Otro ejemplo. Ya no queda champú, hay que ir a comprar, ¿sí? Ya no hay champú, ya no resta champú, ya no hay champú, ¿ok? Entonces, tenemos que ir a comprar el champú, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, quiero que alguien me diga algo que ya no haya en su heladera. Por ejemplo, en mi heladera ya no queda queso. Se acabó el queso, tengo que ir a comprar queso, ¿sí? A ver, vamos a ver quiénes están aquí. A ver, Guillerme, dime algo que ya no quede en tu heladera, que ya no haya nada de eso. A ver, Ya no queda. Yo no sé. cualquier cosa, no importa, no tiene que ser verdad. Puede ser mentira. Ya no queda leche en mi Muy heladera. perfecto, ya se acabó, ya se bebieron toda la leche. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. A ver, por ejemplo, Bruno, dime algo que ya no haya en tu heladera, que ya se acabó, que ya no queda. Mm, Ya no queda pollo en mi heladera. Ok, muy bien, se comieron todo el pollo, ya se acabó, hay que ir a comprar más pollo. ¿Ok? Bien, ese va a ser el sentido del verbo quedar cuando estamos hablando de eso. No solamente, yo coloco el ejemplo de la heladera porque es una de las cosas donde más rápido se acaban las cosas y hay que ponerlas de nuevo, ¿no? Hay que reponerlas. Pero puede ser para cualquier cosa. Por ejemplo, ya no me quedan más libros por leer. Ya no quedan más libros por leer. Ah, porque ya se leyeron todos los libros. ¿Sí? Lo podemos utilizar en varios sentidos, siempre que ya no reste alguna cosa o que reste también alguna cosa, podemos utilizarlo con el verbo quedar. ¿Sí?
o lo pueden ver en ese sentido. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el verbo quedar como acordar de español. No es acordar de portugués. Atención aquí, Se lo, miren. Ajá. se lo digo se queda, ¿está malo? Por ahora, sí, porque todavía no hemos explicado los pronominales, ¿sí? Todavía no hemos explicado el quedar cuando se utiliza con se, con me, con nos. Ya lo vamos a explicar, ¿sí? Por ahora quiero que vean todas las posibilidades que existen de utilizarlo sin el se y sin los pronombres en general, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener acordar. Acordar en español de combinar, tu portugués, ¿sí? Combinar, llegar a un acuerdo. ¿Ok? Esto es acordar en español, no tiene nada a ver con salir de la cama, no. ¿Ok? Vamos a ver que el verbo quedar va a tener también sentido de acordar o de tener una cita, ¿sí? Cita en español tiene dos sentidos, ¿ok? Cita puede ser un encuentro, ¿ok? Con otra persona, con una o con varias personas, ¿ok? Pero una cita también puede ser una consulta, ¿sí? Una consulta médica, una consulta con el dentista, ¿ok? Entonces cita tiene estos dos significados. Entonces vamos a utilizar quedar como para marcar de portugués, combinar de portugués, ¿sí? En ese sentido. Y lo vamos a utilizar siempre con la preposición con, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar cuando vamos a decir que quedamos con alguien o que hemos quedado con alguien, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo lo voy a utilizar? Quedar más el con. He quedado con Julia para ir a cenar esta noche. ¿Qué quiere decir eso? Que Julia y yo eh, combinamos, acordamos ir a cenar esta noche, ¿sí? Ahora, quedé con Juan, pero no se presentó. Yo combiné con él, mas él no veio, ¿sí? Acordamos vernos, pero Juan no llegó a la cita. Juan no llegó a la cita, ¿sí? Este encuentro con personas puede ser también, por ejemplo, lo que consiguen en Tinder, que son dates, en español son citas, ¿sí? Por ejemplo, cuando es para relacionarse amorosamente con otras personas, también utilizamos el verbo quedar en ese sentido, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro aquí o hay alguna duda, alguna pregunta? Qual a diferença com duas pessoas hablando? He quedado e quedé. Uma Eso conversa es, informal. ambas son, pueden ser tanto formales como informales, no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Cuando decimos que hemos quedado con alguien, hemos quedado, es como que todavía tiene relación con el presente. Tiene un sentido de, Joaquín y yo hemos quedado en tomar una cerveza. Hemos quedado. Puede que sí se dé, puede que no se dé, no hay certeza. ¿Ok? Todavía está combinado, está un poco relacionado con el presente. Pero si yo digo, quedé con Joaquín de beber una cerveza, es que ya está combinado, ya está acordado, ya es así. Si él no va o yo no voy, bueno, es otra cosa, pero ya está acordado, ya está marcado ese, ¿sí? Ok. Muy bien. Otra de las formas en las que podemos utilizar el verbo quedar, ¿sí? En este caso, va a ser ponernos de acuerdo en algo. También combinar, marcar, concordar, etcétera, ¿sí? Pero en este caso no va a ser con alguien como el anterior, sino en algo para hacer alguna actividad, para hacer alguna acción, alguna cosa.
Y vamos a utilizarlo con la preposición en, ¿sí? Por ejemplo, quedamos en que vos me llamarías, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que combinamos, você tinha que me ligar pelo telefone, você não ligou, ¿sí? Y yo estoy reclamando, pero quedamos en que vos me llamarías, ¿sí? Y no hablamos. Por ejemplo, pudiera ser uno de los sentidos de esta frase. Otro sentido u otra frase puede decir, he quedado en ir mañana a comer. Ese en está haciendo referencia a la acción de lo que voy a hacer. He quedado en ir mañana a comer con mis hermanos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. El con, fíjense que el con, como en el ejemplo anterior, se utiliza como referencia a las personas. Y el en se utiliza en referencia a la acción. En este caso, que es con. Entonces, en lo vamos a enfocar en la acción, llamarías, comer, ¿sí? Y el con lo vamos a enfocar en las personas. Con Julia, con Juan, ¿vale? Muy bien. Después vamos a tener, por ejemplo, que también podemos utilizar el verbo quedar pronominalmente, ¿sí? Perdón. Para causar una impresión en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Una impresión es como las otras personas me ven, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí yo puedo utilizar el verbo quedar y lo puedo combinar con los adverbios de modo, bien, mal, mejor, peor, ¿sí? ¿Ok? Para expresar que una persona causa una buena o una mala impresión a los demás. Por ejemplo, Juan quedó mal con sus amigos por no ayudarles con la mudanza. ¿Sí? Está muy mal eso de no ayudar a los amigos con la mudanza. ¿Sí? Los amigos se ponen bravos. ¿Ok? ¿Cierto? Muy bien. Además de causar una impresión en los demás, yo lo puedo utilizar para hablar de cierta fama que han ganado ciertas personas. Por ejemplo, aquí en este caso podemos utilizar el quedar con el por y con el cómo. ¿Sí? Por ejemplo, Carlos quedó por cobarde. O Carlos quedó como un cobarde. Pero cobarde también lo pudiéramos cambiar por héroe. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos caminando por la calle y llegaron unos ladrones y Carlos salió corriendo y todos estábamos con él. ¿Qué vamos a pensar de Carlos? Un cobarde, ¿sí? Entonces quedó ante nuestra visión, ante nuestro grupo como un cobarde o por cobarde, ¿sí? Ahora, vamos a imaginar la misma situación, estamos con un fulano Carlos y llegaron unos ladrones y Carlos golpeó a los ladrones y hizo que se fueran, los ladrones no nos hicieron nada. Bueno, entonces ahí Carlos quedó por héroe o quedó como un héroe después de aquel episodio con los ladrones. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Fíjense todas las posibilidades que les estoy dando para no utilizar el verbo quedar en forma pronominal. Todavía no hemos hablado de cuándo se usa con el men y con el se, ¿ok? Para que vean que este verbo tiene muchos, muchos, muchos sentidos, ¿sí? ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar del verbo quedar como pronominal, ¿ok? Entonces, quedar como pronominal lo vamos a utilizar, ¿ok? Por ejemplo, para permanecer en algún lugar, ¿sí? Cuando vamos a hablar de permanecer en algún lugar, por ejemplo, de ir a vivir a un sitio temporalmente o de dormir en algún lugar, vamos a utilizar el verbo quedar como pronominal, ¿ok? ¿Ok?
En realidad como reflexivo. Para permanecer en algún lugar durante algún tiempo, sea determinado o indeterminado, vamos a utilizarlo en su forma reflexiva, quedarse, ¿sí? Para expresar que nos quedamos o permanecemos en algún lugar. También podemos acompañar ese quedarse con la preposición en. En me habla de lugares, ¿sí? ¿Sí? Para hablar de un lugar voy a utilizar la preposición en también. Bien, entonces, parece que va a llover. Prefiero quedarme en casa, ¿sí? Aquí yo podría decir, recuerden que pudiera decir, me prefiero quedar, pero es muy extraño, casi nadie dice eso, ¿ok? Lo importante aquí es que el verbo cuando está antes del verbo conjugado, el pronombre va separado, y cuando está después va junto al verbo formando un verbo compuesto, y además si tenemos que dar, verbos que terminan en ar, er, ir, el pronombre va junto al verbo. Tenemos que aprenderlo muy bien para poder utilizarlo bien en español, ¿sí? ¿Ok? También con los verbos conjugados, en este caso en pasado. ¿Dónde te quedaste cuando estuviste en Buenos Aires? Ah, me quedé en casa de un amigo. ¿Dónde dormiste? ¿Dónde estuviste? ¿Ok? Aquí sí estamos hablando de permanecer en un lugar temporalmente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Es así como va a funcionar esto en este caso. ¿Vale? Entonces acá. Vamos a hablar, vamos a utilizar también como reflexivo el verbo quedar cuando nos quedamos en algún lugar, ¿verdad? Que ya lo dijimos, pero además de que estamos en algún lugar, estamos desarrollando una acción en ese lugar. Es quedarse haciendo algo. Entonces vamos a utilizar el reflexivo, el verbo quedar y el gerundio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ayer me quedé trabajando hasta tarde, ¿sí? Tenemos el reflexivo, el verbo quedar y un gerundio, trabajando, ¿sí? ¿Qué? Me voy a quedar preparando todo para mi examen. Entonces tenemos el pronombre, el quedar y el gerundio, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna duda allí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? ¿Está tranquilo? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo aquí, está claro, más o menos. ¿Sí? Ok. Bueno, después vamos a hacer los ejercicios y con los ejercicios es donde terminamos de sacar las dudas. Bien, ok. Muy bien, entonces, vamos a ver eh, que tenemos que utilizar el verbo quedar como un verbo de cambio, ¿ok? De cambio de estado, ¿sí? Un poquito. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a utilizar también, como es un cambio de estado, en forma reflexiva, porque es un cambio que nos afecta a nosotros mismos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, utilizamos el reflexivo y el verbo quedar. Como es reflexivo, lo tenemos que utilizar con los pronombres. Por ejemplo, cambio de estados y estos cambios en general son cambios físicos, ¿ok? ¿Sí? O digamos, cosas que estamos en un estado y pasamos a otro estado, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, me quedé dormido a la mitad de la película, ¿sí? Acá va separado porque el verbo quedar está conjugado y siempre el pronombre va separado cuando el verbo está conjugado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la película estaba tan divertida que me quedé dormido, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo. Le expliqué todo lo que pasó
y se quedó tranquilo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En este caso, pudiéramos entender que hay alguna persona, como es tranquilo, puede ser un hombre que de alguna forma estaba alterado, pero después de que escuchó una explicación, le expliqué todo a ese hombre, él pasó del estado de alteración a estar tranquilo. Es un cambio de estado, ¿sí? Igual acá, me quedé dormido. Quiere decir que estaba despierto, que he acordado portugués, ¿no? Estaba despierto y me quedé dormido. Entonces son cambios de estados, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Quedei com a qualificação B1 quando fiz a prova. Está certo ou mal? Cierto. Quedé. Quedei. No utilizamos el reflexivo ahí, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá que también podemos utilizarlo con cambios de estados, pero cambios de estados físicos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando lo utilizamos en este sentido con el verbo quedar, esos estados físicos generalmente son permanentes, ¿ok? Y como también son cosas que nos afectan a nosotros mismos o que los afectan a ellos mismos o a sí mismos, también lo vamos a utilizar de forma reflexiva, ¿sí? Yo puedo decir, creo que me estoy quedando calvo, ¿ok? Y aquí aplicamos la regla. También yo puedo decir, creo que estoy quedándome calvo, ¿ok? ¿Qué pasa? Tenemos un gerundio. ¿Y qué nos dice la regla con los gerundios? Ando y endo. Que el pronombre o va antes de la perifrasis, cuando es una perifrasis, me estoy quedando calvo, o va junto al verbo cuando va después, ¿no? Estoy quedándome calvo, ¿sí? ¿Ok? Otro ejemplo. Si escuchas la música a alto volumen, te vas a quedar sordo, ¿ok? O también pudiéramos decir, vas a quedarte sordo. Continuamos siempre aplicando nuestra reglita, ¿sí? Esa regla que me dice que cuando el verbo termina en ar, en una perifrasis el pronombre va antes, separado de la perifrasis, antes del verbo conjugado, la perifrasis no se interrumpe, es decir, yo no puedo colocar vas a te quedar, ¿no? O vas a te quedar, no puedo decir eso, sino que digo vas, te vas a quedar o vas a quedarte. Cuando el verbo termina en ar, el pronombre va después junto al verbo formando un verbo compuesto, ¿sí? ¿Ok? Lo mismo, si nos quedamos sordos, generalmente es un cambio permanente, es muy difícil volver atrás, igual que calvo, ¿no? Es muy difícil volver atrás. ¿Ok? Y en este caso yo pudiera usarlo reflexivo, pero también pudiera no usarlo reflexivo cuando decimos se quedó embarazada de gemelos. En este caso, quedó embarazada de gemelos también tiene sentido, ¿sí? Embarazada, grávida, gemelos, gemios. Y aquí obviamente que eso es un cambio permanente, eso es un cambio que no tiene vuelta atrás. ¿Ok? ¿Sí? Después que tienes los hijos ya no tienes vuelta atrás. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Pregunto? ¿No? Tranquilo. Entonces ya saben que quedar lo podemos utilizar para cambios de estado, de formas de estar y para cambios de estado físicos que generalmente son permanentes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para hablar del modo en que lucimos, el modo en que lucimos es la forma en la que nos ven las otras personas. ¿Cómo nos ven las otras personas? Podemos utilizar los adverbios de modo, bien, mal, ¿sí? Y otros adverbios de modo o los Que as adjetivos también. lucimos? Es la forma en la que nos ven otras personas, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es tu percepción sobre, no sé, o alguien te dice su percepción sobre ti? Te dice, Joaquín, luces muy bien.
¿no? Quiere decir que esa persona te ve bien, te ve bonito, descansado, animado, feliz, ¿sí? Entonces, Joaquín, luces muy bien, ¿sí? ¿Ok? O te ves muy bien. Entonces, cuando hablamos de lucir, vamos a hablar también no solamente de cómo vemos a las otras personas, sino también de cómo las otras personas nos ven a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces también podemos utilizar adjetivos. Te veo bien, te veo feo, te veo bonito, te veo triste, te veo alegre, etcétera, ¿no? Acá no vamos a utilizar los pronombres reflexivos, porque no se trata de reflexivos, sino se trata de la percepción de otra persona sobre mí y de mi percepción sobre otra persona. Tampoco es recíproco, porque no es al mismo tiempo que ocurre, sino que vamos a utilizar los pronombres de objeto directo. Es decir, en este caso, el verbo quedar va a funcionar como el verbo gustar, ¿sí? Vamos a utilizar el pronombre objeto indirecto, le, a ella, a una chica, el verbo quedar, a ella le queda, el verbo conjugado, el adverbio bien, ese vestido, ¿sí? Pero yo puedo decir un adjetivo, le queda feo ese vestido, ¿sí? Si no me gusta, digo que le queda feo. Si me gusta, digo, ah, le queda bonito ese vestido, ¿ok? Con adjetivos, ¿ok? O con adverbios de modo, le queda bien, le queda mal. Yo puedo decir, a los jóvenes de hoy en día les quedan mal las groserías, ¿sí? ¿Ok? Pero también puedo decir, les quedan feas las groserías, ¿ok? Con un adjetivo, ahí como para descalificar a las groserías, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. En estos casos es cuando se usa como pronominal. Le queda bien ese vestido, le quedan mal las groserías. Otra forma en la que podemos utilizar el verbo quedar es para hablar de posesión o adquisición de una cosa que antes no era mía y ahora sí. Es decir, que yo paso a poseer alguna cosa. ¿Ok? En este caso también lo vamos a utilizar de forma pronominal con el objeto indirecto y el verbo quedar, obviamente, y vamos a utilizar la preposición con, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto. Esto va a funcionar así, con el objeto indirecto, quedar y el con, ¿no? Después del divorcio me quedo con el coche. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Después del divorcio en este caso es objeto indirecto, quedo con. Va a funcionar como el verbo gustar, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí, en esta parte? Por ejemplo, te has quedado con, ¿ok? Pronombre objeto indirecto, en este caso has quedado, está en pasado compuesto, y el con, ¿sí? Te has quedado con el perro de Julia mientras ella vive en Buenos Aires, ¿sí? ¿Ok? Quiere decir que su perro por ahora, por en cuanto, es mío, ¿ok? Ahora, por ejemplo aquí, ella se quedó con la casa de sus padres cuando ellos murieron. Ella pasó a poseer esa casa, ¿sí? ¿Se entiende? Están viendo que el verbo gustar, el verbo quedar tiene diferentes formas y dependiendo del contexto, va a funcionar de forma pronominal o de forma reflexiva o de forma no pronominal, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esto de acá, ¿sí? Para hablar de estados de ánimos, y esto es muy importante, gente, porque aquí ya nos estamos distanciando del portuñol y empezando a hablar español de verdad. Cuando hablamos de estados de ánimo o de estados psicológicos, o incluso de algunos estados físicos, vamos a utilizar el verbo ponerse como reflexivo y no quedarse en español.
Aunque los verbos tengan traducciones literales, no quiere decir que siempre los verbos se van a usar igual que el portugués. ¿Ok? No es que porque el verbo estar es igual a estar en portugués, siempre se va a usar igual. No, no, no. Se usan de forma distinta. Lo mismo pasa aquí. No es que porque ficar sea quedar literalmente, siempre se va a usar igual. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, me pongo triste cuando llueve, ¿sí? Yo no digo me quedo triste cuando llueve. No lo utilizo así. No funciona en español, ¿sí? ¿Por qué? Tristeza es un estado de ánimo, es un estado psicológico, ¿sí? También lo puedo decir directamente con el verbo pronominal. Me entristezco cuando llueve. Es un verbo pronominal irregular, ¿ok? Ahora, me ponen feliz las flores durante la primavera. Es un estado de ánimo. También lo puedo utilizar con su pronominal. Me alegran las flores durante la primavera. ¿Okay? Ese me alegran es fico feliz. Si traducimos esto es fico feliz. Pero no podemos utilizarlo con quedar. Quedo feliz. No, no, no. No quedo feliz. Me ponen feliz o me alegran las flores. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy aquí alterada porque esa turma es terrible. Y yo digo, ustedes me ponen nerviosa. Ustedes me ponen nerviosa. ¿Ok? Estar nervioso o estar nerviosa es un estado psicológico también, no es un estado físico. ¿Ok? O con otras personas. Ella se pone nerviosa. ¿Sí? Los chicos se ponen nerviosos cuando yo les pido que hablen en español. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda en esta parte? ¿No? Muy bien. Vamos a leer estas frases y vamos a ver cómo podemos sustituir la situación que tengamos aquí por el verbo quedar. ¿Sí? Si yo digo, todavía tenemos 3 horas para terminar, ¿sí? Ainda temos 3 horas. ¿Cómo podemos utilizar esto con el verbo quedar? A ver, piénsenlo. Nosotros vamos a Que- resolver el ejercicio acá, un poquito. Y, pero vamos a pausar el video y después vamos a mostrar las soluciones para las personas que están en casa, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde tienen las dudas? Me van a decir, ¿sí? Fíjense. Todavía tenemos 3 horas para terminar, ¿sí? Ese todavía tenemos. Podemos cambiarlo por nos quedan 3 horas para terminar, ¿ok? Yo puedo cambiar es este, el lugar de la cita, puedo cambiar es este por aquí queda, en lugar de la cita, ¿sí? Yo puedo cambiar ese estuve 2 días sin teléfono, ese estuve, que es transitorio, lo puedo cambiar por me quedé 2 días sin teléfono. ¿Okay? Había 10 cervezas, te has bebido 6, quedaban 10 cervezas, ¿sí? Entonces vamos a cambiar ese había por quedaban. Y, por ejemplo, nos vemos a las 8. Entonces vamos a cambiar ese nos vemos, que sería vémonos en portugués, por quedamos, directo, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, obviamente, esto tienen que volver a ver este video y hacer sus anotaciones, tomar en cuenta todos los casos, como para ver dónde y en qué situaciones tengo que utilizar el verbo quedar como pronominal, es decir, como el verbo gustar, le queda, no queda, ¿sí? Y cuando lo puedo utilizar como reflexivo, me quedo, te quedas, se queda, o cuando lo puedo utilizar simplemente como un transitivo, ¿ok? Vale, muy bien, entonces hasta aquí, hasta esta parte, la explicación del verbo quedar, ¿sí? ¿Ok?